Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos hasta las 10 en este viernes, que como siempre vamos a tener una picada con periodistas. Y es un viernes particular, porque dentro de unas horas se inicia la veda electoral, no se pueden publicar más encuestas, así que vamos a anticipar hoy algunos números, los últimos sondeos que están dando vuelta antes de que rija la veda electoral y no se pueda conocer ningún otro sondeo, ninguna otra encuesta electoral. En un ratito vamos a estar dialogando con Paulino Rodríguez, periodista, colega de Continental y de Canal 26, con Eduardo Anguita, director de Miradas al Sur, con Silvia Mercado, periodista y escritora, que ha escrito un libro muy interesante sobre la comunicación en tiempos de Perón, y también con Jorge Giacobbe, titular de la consultora Giacobbe y Asociados, que bueno, justamente trae algunas encuestas para compartir con nosotros. ¿Qué es lo que están dando los últimos sondeos? Que en principio la diferencia entre Massa e Insaurralde, que es la elección que todo el mundo está mirando, son una diferencia que es superior a la diferencia que había sido el 11 de agosto pasado, de 5,5, la diferencia a favor de Massa. Esa diferencia se amplió un poco, pero no es, por lo menos lo que dicen las encuestas, la diferencia de la que se hablaba un mes atrás cuando se llegó a hablar de que había 12, 13, 14 puntos de diferencia. Obviamente todavía faltan 10 días para la elección prácticamente, hay que ver qué ocurre en el último tramo, la última semana, pero estos números han hecho entusiasmar mucho a Insaurralde y en particular a Daniel Scioli, que necesita justamente una victoria de Massa que termine de concluir el ciclo político de Cristina. Si efectivamente se corroboran estos números, el kirchnerismo está claro que no tiene posibilidad de reelección y se pone en duda cuál es la capacidad de elegir el sucesor por parte de Cristina, pero por otro lado deja en carrera al gobernador de la provincia de Buenos Aires disputándole a Massa el liderazgo dentro del peronismo en una postulación presidencial para el 2015. Bueno, ahora vamos a hablar del tema, pero ¿cuáles son los últimos números entonces? Esta es la última encuesta de Giacobbe, que se ha hecho, ahora vamos a pedir precisiones técnicas, en la provincia de Buenos Aires y muestran a Massa con 41% de intención de voto, a Insaurralde con 33% de intención de voto, tercera Margarita Stolbizer con 10% y cuarto de Narváez con 9%. Es una polarización enorme, pocas veces vista en las últimas elecciones, entre Massa e Insaurralde, y una diferencia de 8 puntos en principio en favor de Massa. La otra encuesta es la de Federico González, que publica en el diario Perfil, y cito tanto la de Giacobbe como la de Federico González porque son dos encuestadores insospechados de oficialismo, por lo menos de estar jugando ya sea con Scioli o con la Casa Rosada. Bueno, Massa 42%, Insaurralde 35%. Acá hay 7 puntos de diferencia en favor de Massa. Y acá, tercera Margarita Stolbizer con un piso un poquito más alto y totalmente desinflado de Narváez con apenas el 5% de los votos. Bueno, estos son los últimos números que están circulando. Hay alguna encuesta también que maneja Scioli de Poliarquía, que está dando alguna diferencia similar en favor de Massa. En la gobernación, Scioli dice que por menos de 10 puntos firman, por esta teoría que les decía anteriormente. Jorge Giacobbe, ¿es así? ¿Hay una diferencia mayor para Massa en relación al 11 de agosto, pero se achicó respecto a esta expectativa de que Massa ganaba por afano? A nosotros no nos da 14, ni 13, ni 12. Se agrandó la diferencia. Los números que acabas de exhibir son números a los que le falta adjudicar 7% de indecisos. Hay que ver que nos vimos obligados a interrumpir las mediciones en el incidente del sábado de salud de Cristina. No quisimos mezclar votantes que estaban eligiendo candidato antes del incidente, de modo que empezamos recién este lunes, a medida que estamos trabajando a toda máquina, vamos a llegar al último momento para poder difundir. Hay un 7% de indecisos en los cuales hay muy poca cantidad de kirchneristas. El voto kirchnerista es
un voto decidido. de dientes apretados. Ya estaba decidido el 11 de agosto y es más o menos porque... ¿Cuánto sacó Insaurralde? 29,6. 29,6. Bueno, ha subido unos... Yo creo que esto va a terminar... Que ustedes manejan 3-4 puntos. Sí, no sé si 13. Lo que falta adjudicar que son 7 puntos. Tiene casi nada de Insaurralde. Tiene mayoría de masa y Esperviceri. Concretamente, el indeciso es un indeciso entre opositores. Esa es la situación del indeciso hoy. De modo que es probable que estos 8 de decisos, acá hay una diferencia de 8 puntos entre decisos, se estire a 9, 9,50, 10, entre, sumándole los indecisos, que los vamos a terminar de evaluar uno por uno a medianoche de hoy para dar resultado mañana. Ahora le voy a preguntar a Giacobbe, pero gracias Eduardo Anguita por venir, Paulino Rodríguez, Silvia Marcado. Ustedes coinciden, la fuente dicen que Scioli con 10 puntos, una derrota de 10 puntos de Insaurralde sobre Massa, firmaban. Es decir, lo decían así abiertamente, ¿no? Cuando los principales dirigentes de Scioli conversan con los periodistas. Ahora, perder 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que para un proyecto político son 10 puntos, ¿no? En la principal provincia del país. Eduardo. Sí, lo que pasa es que las primeras encuestas daban una diferencia mayor a 10 puntos. Jorge seguramente lo habrá medido. No Muchos. No las nuestras, no teníamos ¿No? ni siquiera en la que interrumpimos, bueno, teníamos 14. Hubo Teníamos varias, 10. incluso encuestas que manejó el oficialismo que dan una diferencia mayor. A mí me da la impresión, suponiendo que esas encuestas hayan sido ciertas, me da la impresión de que algunas medidas, aunque hayan sido tomadas tarde, pueden tener un cierto efecto tranquilizador en dos sentidos. Primero, en la misma estructura política del Frente para la Victoria de asumir un escenario nuevo, como vos decías. En la provincia de Buenos Aires parece muy duro, bueno, pero también es cierto que el escenario reeleccionista, que nunca estuvo formulado de manera abierta, pero siempre estuvo ahí latente. Estuvo, Eduardo. Estuvo latente, por supuesto, siempre estuvo latente. Debido semana por medio clavado el tema. Como se dice en el mundo de los caballos, en gateras estaba, exactamente. ¿no? Y cada tanto sucede que algún caballo que está en gatera no quiere salir. Bueno, también se quedó en gatera. Bueno, eso puede pasar. Y a mí me parece que para el Frente para la Victoria, el hecho de haber para buena parte de la dirigencia y de la militancia del Frente para la Victoria, tomar idea de que se tomaron medidas es la manera de certificar no solamente un porcentaje, sino también lo que llamó una autocrítica. Que si vos la formulás en términos de me hago la autocrítica, estás retrocediendo. En cambio, si vos tomás medidas que recuperás una agenda que está más en común, me parece que no estuvo mal. Y con una situación económica muy compleja, pero que se puede ir extendiendo, seguramente después tenemos acá algún especialista en Claudio temas. Suchovicki a la mesa. Vamos a hablar en un ratito con Claudio, porque hoy también, esta semana, Scioli planteó agenda desde el punto de vista económico. Bueno, todo aquello que no podía decir cuando estaba contenido con Bozal, digamos, que la inflación es un problema y que no se la ha combatido como corresponde, que la seguridad es una cuestión de Estado y que a todos nos aqueja, como lo planteó Insaurralde, la idea de que se podría o debería discutir la baja de la edad de imputabilidad, como el propio Insaurralde lo planteó y mantiene, o por lo menos el régimen del Instituto de Menores. Yo creo que la verdad es que se nota el espíritu de las personas cuando están en las buenas y no en las malas. El oficialismo está efectivamente en retroceso y obligado al lote, dirían las circunstancias del barrio, ha tenido que tomar caminos que no estaba dispuesto a tomar y que solo obligado por las circunstancias ha tomado. No está mal en términos de capacidad de reflejo, pero sigue siendo dentro de la misma dinámica. Y si la performance electoral mejora un poco, quizás algunos se envalentonen, entonces lo que antes era la re podría traducirse en imponerá, o prestidigitará, o fracturar, o tratar de que gane el que más nos conviene por un eventual retorno de la propia presidenta, como jugó Menem en el sentido opuesto a Duhalde, para que con un de la Rúa él pudiera volver 4 años después. En fin, yo creo que todo está abierto, que esto es política, que hay una maquinaria de poder descomunal que se ha construido en la Argentina, que no va a ser fácil desarticular y que en ese contexto, efectivamente, el poder de daño está intacto del gobierno, no sé cuánto del poder de construcción que sí tuvo post-2009, post-derrota electoral, que por entonces fue por 1,5 puntos. Y ahora estamos discutiendo más o menos 7 puntos en el distrito electoral más importante y con resultados mucho menos benévolos en el resto del país. Exactamente. Ahora vamos a discutir justamente eso, ¿no? Si Cristina en este escenario queda con poder de elegir al sucesor. Está claro que uno que va a pelear por esa sucesión es Scioli. Que es más, es el que está fogoneando la idea de una interna dentro del peronismo. Es decir, dice, sí, que Cristina designe al suyo. Porque quiere volumen para Pero yo voy a ir a la interna. Claro. Y también lo van a acompañar algunos otros gobernadores, por ejemplo, Capitanich, el gobernador de Chaco, que por ahí se imagina como el elegido por Cristina, pero
a una interna del peronismo. Urribarri, inclusive, aquel que le cerró Sí, la puerta todos los que a la están, última reunión toda la del Liga de Frente por la Gobernadores Victoria en estaban Paraná. planteando, y es cierto, porque la verdad que gobernadores por ahí con poco peso a nivel nacional, como Urribarri o como Capitanich, necesitan de una interna para fortalecerse a nivel nacional. Silvia Mercado, volviendo al tema de las encuestas, por ahí esta expectativa que se creó, ¿no? No la creó el propio kirchnerismo, porque desde el espacio de Massa eran muy cuidadosos, no querían difundir ninguna encuesta. Que a Massa lo Es benefició más, el empate técnico. Claro, y planteaban, no, esto está cada vez más parejo, para tratar de decidir a los indecisos, los que iban con de Narváez o Margarita. Ahora el kirchnerismo no habrá planteado esta onda de que, miren que Massa gana por 15 y demás, y ahora que está ganando por 7 u 8 puntos, ¿es otro empate técnico? Sí, creo que instalar una diferencia menor beneficia a Sergio Massa. Sergio Massa está en esa situación curiosa por la cual parece que, digamos, cualquier escenario lo beneficia, ¿no? Realmente es una situación que se da pocas veces en la historia de los dirigentes en forma individual, y me parece que en ese sentido es el momento de Sergio Massa. Pero permitime, me gustaría disentir con esto que dijo Paulino, el colega Paulino, en el sentido de la capacidad de daño del oficialismo. Me parece que ya no tiene capacidad de daño, que es exactamente al revés, que lo que tiene es capacidad de recibir daños, que tiene una fenomenal capacidad de que cualquier cosa que pase, hasta que en otras circunstancias podía llegar a ser buena para el oficialismo, como por ejemplo la lastimosa enfermedad de la líder político, también digamos, no se traduce en términos electorales. O sea, me parece que esa ecuación se dio vuelta, que hoy efectivamente el oficialismo carece de capacidad de daño y por el contrario, cualquier cosa que pase daña al oficialismo. Ahora, disculpa, no se traduce en términos electorales, pero la enfermedad de Cristina, de hecho, están evaluando, lo dijo ayer Scioli, el regreso, y Vudú también, el regreso de Cristina, tal vez en una inauguración o una aparición ante las elecciones. La imagen de Cristina, aunque no se traduzca en poco, mejoró. La imagen de Cristina Mejoró. personal mejoró, no la del gobierno. Pero la de ella mejoró. Yo creo que en los 2 puntos de diferencia que va a haber acá en términos de la relación con agosto, ha jugado la cuestión Cristina. Ha jugado la cuestión Cristina. Con lo cual es cantado que Cristina alguna aparición, grabado, algún mensaje antes de la elección va a hacer. No sé si cantado, sí. Lo que digo es que si Cristina... Si está en buenas condiciones físicas. Si el gobierno no puede demostrar que Cristina está vigente, estamos en problemas. Estamos en problemas. También es un problema que si hay 30 días de reposo estricto, la presidenta lo interrumpa para hacer lo que sea. Porque hasta ayer discutíamos que no podían ni le permitían leer los diarios. Bueno, lo dijo Martín Insaurralde, que dijo que de todas maneras él no tenía acceso y por lo tanto no sabía si lo estaba cumpliendo o no, pero lo dijo el principal candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que hay ciertos conceptos, yo no quiero hacer una de esas polémicas, pero hay ciertos conceptos, eso de capacidad de daño que se usa para los aviones de guerra, pero déjense embromar. ¿De qué capacidad de daño están hablando? De haber incluido a los jubilados, de la asignación universal por hijo, no, Eduardo, de política. respetar la Constitución, Bien. de respetar la Constitución, de no intervenir provincias, de debatir los temas abiertamente. ¿A qué te referís con capacidad de daño en un país que tiene la historia Capacidad de daño que de tiene? lograr Pero, que Paulino, Scioli pueda hacer es una retórica sucesión que o no. no sirve. Es decir, bozal a Scioli. Scioli jamás dijo eso, entonces no le pongas a Scioli... ¿Jamás dijo qué cosa? Que tiene un bozal. No, yo no digo, entonces, yo digo me parece que también Scioli hay está que- más libre, más suelto hoy, y esto es parte de un análisis político, puedes coincidir o no puedes coincidir. No estoy, es ¿Por un qué está más sentido libre figurado. en la relación de fuerzas de su Scioli se convirtió alianza en jefe dentro de del... campaña. A Scioli le No impidieron es ir. jefe de campaña. Hoy Scioli tiene un peso político mucho mayor del que tenía hace un tiempo. Scioli fue incluido en la reunión de gobernadores en Paraná que organizó Urribarri hasta hace un mes y medio antes de la elección. No. Urribarri, ¿qué dijo aquello? ¿Qué dijo por entonces? Dijo que no invitaban a Son Scioli porque no era parte del relaciones proyecto con la nacional y popular. tensión propia Hoy de es las el que organiza correlaciones de las reuniones de fuerzas. los gobernadores. Bueno, pero Claro. es muy distinto. Hoy es- Bueno, Scioli pero es porque el en la que lidera correlación la- de fuerzas, pero ahí hablar de poder de daño de Bozal me parece que hay que usar las cosas más directas. Bueno, Paulina, ¿qué te no gustaría? usar- Si no no, fuera que, poder- que- te que tomo, trabajemos como trabajamos en la redacción, llamando las cosas por su nombre, y no con una retórica, porque no somos los poetas de la política. A ver, ¿cómo volverá Cristina? Es el interrogante clave. Cuando Cristina vuelva, cuando la presidenta vuelva, ¿cómo va a volver? ¿Va a volver más sensible para corregir algunos problemas? Cosa que ha dejado trascender Scioli. Scioli es uno de los que reclaman algunas correcciones en la política económica. ¿O va a venir para profundizar el modelo?
La operación que debió afrontar en plena campaña electoral obligará a la presidenta a guardar por lo menos 30 días de reposo absoluto. Sin embargo, oficialistas y opositores ya están pensando en cómo retornará a escena Cristina Fernández de Kirchner. Los partes diarios confirman que la paciente más importante del país evoluciona en forma favorable. Por pedido de la familia, la jefa de Estado pasó sus primeras horas en la residencia de Olivos sin ningún contacto con funcionarios ni ministros. La presidenta estará ausente en la escena del 27 de octubre a la noche, cuando el gobierno nacional deba afrontar lo que, según todas las encuestas, será una nueva derrota. Su regreso está previsto para la primera semana de noviembre y ya se habla de cambios en el gabinete que apuntan a 2015. ¿Cómo volverá la jefa de Estado? ¿Seguirá confrontando con la oposición y buscará profundizar el modelo? ¿O intentará corregir los desequilibrios como anunció Daniel Scioli? El gobernador bonaerense pronosticó que la presidenta retornará sensibilizada y aseguró que hará todos los esfuerzos para dejarle el país en óptimas condiciones al que deba tomar la posta dentro de 2 años. Durante su ausencia, la Casa Rosada inició un camino de reconciliación con los organismos de crédito internacionales. El ministro Hernán Lorenzino viajó a Washington para cerrar un acuerdo con las multinacionales que ganaron juicios contra la Argentina en el Tribunal del Banco Mundial y destrabó créditos por $3.000 millones para los próximos 3 años. Además, el ala moderada, que integra también el vicepresidente Amado Boudou, fogonea la creación de un nuevo índice de precios al consumidor en acuerdo con el FMI. Mientras el posoperatorio se extiende, el interrogante permanece. Solo la presidenta tiene la respuesta.